Hola y bienvenidos de nuevo a yomecapacito.com. En esta ocasión estamos en el curso de gestión por procesos, en el módulo 3 de análisis, rediseño y optimización de procesos. Y en la sesión 1 vamos a ver algunas herramientas básicas para el mejoramiento de los procesos. Estas herramientas permitirán de alguna forma investigar un poco sobre los problemas generales que ocurren en las plantas de producción, en las organizaciones, para tomar decisiones a partir de datos, a partir de ideas, a partir de una estructura metodológica para la toma de decisiones. Así vamos a ver herramientas como la estratificación, análisis de los diagramas de flujo que aprendimos a hacer en la sesión pasada. Vamos a ver qué son las hojas de verificación y cómo se usan los histogramas de frecuencia combinados con los gráficos de Pareto, qué son y para qué sirven. La tormenta de ideas sin duda es uno de los mecanismos más utilizados para averiguar sobre problemas y tratar de darle solución a los mismos. Vamos a aprender una metodología para hacer de la tormenta de ideas un poco más productiva. Los diagramas causa-efecto, que son los mismos diagramas de Ishikawa o como se conocen los diagramas de espina de pescado. Veremos los diagramas de dispersión para la relación entre dos variables, los gráficos de tendencia y por último una leve aplicación a las cartas de control. Hay que decir que si queremos aprender a usar fuertemente las cartas de control se recomienda viajar al curso, ir al curso de gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, cartas de control. Allí encontrarán una sesión muy importante sobre la realización, uso e interpretación de las cartas de control. El primero de los mecanismos básicos para los análisis de problemas, para las herramientas de mejoramiento de procesos, es el diagrama de flujo. Ya lo vimos en la sesión pasada, vimos que es una herramienta muy práctica para ilustrar un proceso que permite ver de una forma muy ágil y muy amplia todo el alcance del proceso, desde el principio hasta el fin. El diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos secuenciales, se hace en serie o en paralelo, que se dan para llevar a cabo un proceso. El diagrama es útil cuando se necesita identificar la forma actual y la forma ideal del proceso. Así se podrá sacar la brecha entre la forma actual y la forma ideal, sacar las desviaciones y poder tomar decisiones para hacer las mejoras. Por otro lado encontramos las hojas de verificación. Las hojas de verificación son muy usadas, siempre las encontramos en la parte de atrás de los productos o en la parte de las encuestas de satisfacción al cliente. Es una herramienta muy sencilla que permite visualizar los datos en una forma muy ágil y muy precisa. Siempre está diseñada de tal forma que permite asentar la información sin ninguna complicación. Simplemente es una pregunta directa y a esa pregunta directa hay una respuesta simple y directa. Deberá contener el periodo en el que se toman los datos y deberá explicar el evento en que se está midiendo. Por ejemplo, si se está de alguna forma tomando los datos del número de fallas por semana, pues se deberá tener muy claro cuál semana es la que estoy midiendo y cuál es el error que se tuvo por semana. Los datos que se toman deberán ser aleatorios, de modo de que la muestra siempre sea lo más representativa posible. La hoja de verificación se usa cuando se necesita reunir datos basados en la simple observación directa o cuando se necesite clasificar muestras. Se requiere siempre que se vaya a solucionar algún tipo de problema. Por lo general, la hoja de verificación es el primer paso para la solución o para el análisis de los problemas, básicamente. Veamos un ejemplo a continuación. El ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo real de una empresa que entrega postres a domicilio, la cual diseñó una hoja de verificación para cuantificar las causas de rechazo de sus postres. Tenemos la siguiente hoja tomada para el mes 9 de 2014, de hecho es de 2013, pero la puse para 2014 para que prevalezca en el tiempo.
la razón de devolución. Entonces primero es darle un nombre a esta hoja de verificación, entonces el nombre es hoja de verificación para el rechazo de postres, un nombre que claramente dice lo que es. Se le pone una fecha, mes 9 de 2014, para darle una validez en el tiempo. Se estimaron las siguientes razones para el rechazo de los postres: que al momento de entrega hubiese daños en el producto, que por alguna razón haya malos tratos por parte del vendedor, que el producto haya expirado cuando se entregue, que se entregue fuera de la fecha de vencimiento, que cuando se llegue a la puerta de alguna parte para entregar el postre nadie lo reciba, y que hayan otras causas de devolución de postres. Entonces la hoja de verificación consiste en marcar los días de entrega 1, 2, 3, 4, 5, lunes, martes, miércoles y jueves, cuántas devoluciones hubo por estas causas. Entonces se tiene que los totales por daño de producto en los 5 días fueron 9, que por malos tratos fueron 9 también, 16 por producto expirado, 18 por nadie recibe, 23 por otras causas, para un total de 75. El total en la forma horizontal, o sea, en el total por causas, deberá ser claro el mismo total en la forma horizontal. Siempre la sumatoria me deberá dar 75. Lo importante de la hoja de verificación es que si me muestra los datos claramente, yo podré también sacar conclusiones claras y evidentes. De entrada se ve que las otras causas son un problema grande que no está especificado. Entonces una primera conclusión es que yo deberé dividir esas otras causas en más causas para poder analizar qué está pasando allí, porque el mayor porcentaje de devoluciones es debido a las otras causas. Que el segundo problema grande es que nadie recibe, y que el tercer problema es que el producto haya expirado. Entonces de allí de entrada usted ya va viendo cuáles son los principales problemas que tiene al momento de ser entregado por esta empresa de postres. Otra importante conclusión, por ejemplo, los días 5 de cada mes, es decir, los viernes, son los días que mayor rechazos hay, con un número total de 17, mientras que los otros días se van manteniendo constantes y el día jueves es el día de menos rechazos. En eso consiste las hojas de verificación, que me muestren claramente la información y poder sacar conclusiones directas. No son conclusiones profundas, no son conclusiones que ayudan a resolver el problema, simplemente son conclusiones que identifican cuál es el problema y que me muestran información que si yo no la tuviera organizada no la podría ver. De eso consiste la hoja de verificación: tratar de organizar de mayor forma los problemas, tratar de organizar de mayor forma los datos y así poderlos ver claramente. Otras herramientas son las hojas de estratificación, también son conocidas como las hojas de distribución de frecuencias. Es la manera como usted puede agrupar datos de acuerdo a unos factores de interés. La estratificación ayuda a analizar casos en los cuales usted tiene mucha información, muchos datos, y no es capaz de ver dentro de esos datos la información que usted necesita. Se utiliza la hoja de estratificación para clasificar los datos de tal manera que se le permita construir otro gráfico, un gráfico de Pareto o un histograma de frecuencias. La hoja de estratificación es el primer paso para cualquiera de estos dos. Por eso vamos a verlo en un ejemplo en esos dos casos, utilizado para un histograma de frecuencias o para un gráfico de Pareto. La hoja de estratificación lo que permite es agrupar los datos de modo de que se pueda ver cómo es la distribución de estos datos, ya sea a través de su media muestral o si está inclinada hacia un lado o hacia otro lado de esa media muestral. Lo veremos en los ejemplos a continuación. Otras herramientas son las hojas de estratificación. El histograma de frecuencias es un gráfico de barras que permite describir el comportamiento de unos datos que tengo que agrupar por intervalos. Es decir, de nuevo, son muchos datos los cuales yo no les puedo ver una forma inicialmente. Entonces, mediante el histograma de frecuencias yo podré agruparlos en algunos intervalos y observar si los datos están cerca, si todos esos datos corresponden a una distribución normal o a qué clase de distribución corresponden,
y si los datos están agrupados cerca a su promedio o a su media muestral. Podré entonces describir el comportamiento de este conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, es decir, si están agrupados de acuerdo a su media muestral. También los podré observar si de pronto están de alguna forma relacionados en su forma o en su dispersión. La mayoría de los procesos tienden a comportarse bajo el concepto de distribución normal, es decir, formar una campana, lo que quiere decir que la mayor parte de los resultados están en el centro, cerca al promedio. ¿Cómo los construyo? ¿Cómo hago para construir un histograma de frecuencia? Lo primero es que debo contar el número de datos en la serie. Se recomienda que los datos sean por lo menos 50, es decir, que el número de datos sea mayor a 50 para poder tener una representación válida de los datos. Lo segundo es determinar el rango R de los datos, vamos a llamarlo R para efectos del ejercicio. El rango será la diferencia entre el número mayor y el número menor del conjunto de datos. Tercero, podré determinar el número de clases. Ese número de clases lo voy a llamar K. K, si los datos son menores de 50, aunque no se recomienda, se debe tomar un valor entre 5 o 7. Si el valor es si los números de datos es mayor a 50, entonces K será la raíz cuadrada del número de datos. Luego voy a determinar la amplitud del intervalo de clase, eso lo voy a llamar H, y H será igual al rango dividido K, dividido el número de clases. El quinto paso será determinar los límites de clase, entonces voy a partir desde el número menor, le voy a sumar la amplitud del rango y así sucesivamente voy formando los intervalos. Entonces el primer intervalo será el número menor como límite inferior y el límite superior será el límite menor más el intervalo de clases. Y así sucesivamente voy construyendo los otros intervalos. Y así paso al paso sexto, que es construir la tabla de frecuencias, clasificando allí los datos de los valores de intervalos. Bien. Por último, construyo una gráfica con ese número de frecuencias, es decir, contando en cada intervalo cuántos datos del grupo de datos hay. Ya lo veremos en el siguiente ejercicio con un poco más de claridad. El histograma de frecuencias se usa cuando necesito mostrar el comportamiento de los resultados de un proceso alrededor de su media central. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo que se muestra en esta diapositiva de nuevo es un ejemplo real de una fábrica que inyecta piezas. Resulta que la fábrica tiene un molde para una pieza y tiene el siguiente reporte de pesos para las piezas inyectadas. Ahí tenemos muchos datos que no me están mostrando nada, me están mostrando una serie de números que corresponde a las piezas inyectadas. Sería muy difícil ver si entre esas piezas existe una relación a partir de esta tabla. La tabla está muy organizada, pero la tabla no me muestra si existe alguna relación, si existe alguna falla. Veo unos números grandes, veo unos números pequeños, pero es muy difícil para mí sacar conclusiones al respecto. Entonces lo primero que yo hago es una estratificación. Con la estratificación organizo los datos y luego construyo el histograma de frecuencias. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Entonces lo primero que hago es un análisis de datos, es decir, sacar las variables que yo necesito. Cuento el número de datos y me da que es un valor de 114. Luego, para hallar el rango, sabemos que es el máximo menos el mínimo, entonces el número máximo de esa tabla era el número 37.2 y el número mínimo era el 17. Así, el rango, que es máximo menos mínimo, será 20.2. El número de clases, sabemos que es la raíz de los datos. Como son más de 50 datos, será la raíz de 114, que me da 10.68. Y por último, hallo el intervalo de clases, que es la relación entre K y R. Es decir, K dividido R me da H, que es el intervalo de clases, y es 1.89. Ahora sí puedo construir la tabla de estratificación. Voy a empezar numerando el número de clase. Voy a numerar del 1 al 11 o del 1 al 12 o como yo quiera. Simplemente es una numeración para dividir las clases. La primera clase empieza con su límite inferior, que es el número menor, 17. Se observa de la tabla de análisis de datos. El primer límite inferior entonces será el
número menor, que es 17. Y el primer límite superior, es decir, el primer intervalo, será entre ese 17 y el 17 le voy a sumar el intervalo de clases H. Entonces por eso me da 17 más 1.89 me da 18.89. Y así tengo el primer intervalo. El primer intervalo va desde 17 hasta 18.89. Luego el segundo intervalo va desde 18.89, es decir, desde el límite superior anterior, y ahora le voy a sumar de nuevo el intervalo de clases, es decir, 18.89 más 1.89 me da 20.78. Y así sigo sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el último intervalo, que es 35.92 hasta 37.81, se contenga el último valor, el valor máximo, que es 37. Entonces podemos observar que entre 35.92 y 37.81 está el valor de 37, entonces ese será mi último intervalo o mi última clase. A cada uno de esos intervalos os traigo el valor medio. Entonces el valor promedio entre 17 y 18.89 es 17.95. Luego lo que voy a hacer es contar cuántos datos están entre cada límite, cuántos datos están entre cada intervalo. Entonces entre 17 y 18.89 hay dos valores en la tabla de la diapositiva anterior. Entre 18.89 y 20.87 hay dos también. Y así sucesivamente voy encontrando que, por ejemplo, entre 28.35 y 30.24 hay 25 datos. Y así hago el conteo. Este conteo puede ser manual si el número de datos es pequeño, pero si el número de datos es mucho, si son miles, hacer un conteo manual sería muy difícil. Para ello sí es recomendable una hoja de cálculo como Excel o como cualquier otra, una hoja de cálculo, un procesador que me permita hacer el conteo manual mediante la herramienta frecuencia. Podrán consultarlo esto en el anexo, cómo utilizar la herramienta frecuencia. Con la hoja de estratificación ya es muy sencillo construir lo que es el histograma de frecuencias. Es simplemente una gráfica de frecuencia versus promedio. Entonces en el eje Y encontraremos la frecuencia y en el eje X encontraremos el promedio. Es decir, que los valores cercanos a ese promedio, los valores cercanos a 17.95 son 2, los valores cercanos a 19.84 también son 2, los valores cercanos a 21.73 son 6 y así sucesivamente. Lo que nos estamos encontrando allí es una campana, ya que asemeja a una distribución normal. Entonces, como conclusión de estos datos es que están bajo una distribución normal, que la mayoría de los datos están muy cerca al promedio. Por eso la campana tiene una inclinación en su promedio, mostrándonos una distribución normal. Esa es la conclusión del histograma de frecuencias y para eso sirve. Nos está diciendo también que valores muy pequeños son muy poquitos, es decir, que piezas inyectadas con pesos de 17 o de 19 son muy pocos, y que piezas inyectadas con pesos muy grandes también son muy pocos. Estamos alrededor de 3, 7 más 3, 10, son muy pocos. El análisis de este histograma de frecuencias lo podrán encontrar también en el módulo de gestión de la calidad, análisis y mejora, histogramas de frecuencia. Allá ahondamos en mayores conclusiones y en mayor análisis. El gráfico de Pareto es un gráfico de barras también que permite determinar qué problemas y en qué orden se deben resolver. Entonces, si ayuda a determinar los problemas es porque los estratifica en un orden de importancia. Él usa el concepto de la razón 20-80, se llama ese concepto. ¿En qué consiste? En que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. El gráfico ayuda realmente a orientar los esfuerzos hacia los problemas que son prioritarios, hacia los problemas que son importantes, para darle una solución en ese orden, para darle una solución prioritaria.
¿Cómo se construye el gráfico de Pareto? Bueno, lo primero es que mediante un grupo deben decidir qué problemas quieren investigar y cómo van a tomar los datos. Para ello entonces se puede utilizar una hoja de verificación. Lo segundo es diseñar la tabla para contar los datos, diligenciar la tabla agrupando los datos por grupos. Entonces esto es lo que se llama una estratificación. Por eso decíamos que la estratificación se considera como la base tanto del histograma de frecuencias como del gráfico de Pareto. Lo tercero entonces es organizar la tabla en orden descendente de mayor a menor y por último totalizar esos valores. Esto permite un mayor orden en la tabla, una mayor comprensión. El cuarto punto será complementar, el cuarto paso es complementar esa tabla con los valores acumulados de cada ítem. Entonces voy contando los datos y a la vez voy sacando los valores acumulados de cada ítem y los valores porcentuales de la participación de cada ítem, tanto individual como acumulada. Y por último construyo el diagrama de barras anteriores con los anteriores datos, utilizando el diagrama de frecuencias. Además de ese diagrama de frecuencias voy a dibujar una curva con los datos acumulados y esa curva es lo que se conoce como el gráfico de Pareto. Puedo complementar el gráfico con información explícita como qué problema es el que estoy graficando, como el periodo en el que corresponden los datos, la fecha de elaboración, la escala de valores, las unidades de los ejes, el nombre, la clasificación de causas, etcétera, etcétera. Veamos entonces un ejemplo en la siguiente diapositiva. El ejemplo que tenemos en la diapositiva es también real, corresponde al gremio de centros comerciales, quienes han identificado las principales reclamaciones de los usuarios y las ha organizado en la siguiente tabla. Entonces esta es una tabla de verificación. Organizándolo de mayor a menor, el mayor problema en el año ha sido los hurtos, segundo las averías, tercero las demoras, los malos tratos y otras causas que no son especificadas, para hacer un total de 200 reclamaciones por año. Esta entonces es la hoja de verificación con la cual se ha priorizado los problemas que aquejan al gremio de centros comerciales. A pesar de que son pocos datos, uno puede ver claramente que el principal problema son los hurtos, pero cabe la pregunta, ¿le tengo que apuntar a todos estos problemas para mejorarlos, para poder mejorar la calidad y mejorar la gestión de mis procesos? ¿O podré seleccionar algunos procesos para ahondarlos, para mejorarlos y así mejorar una gran cantidad del total de los problemas de los centros comerciales? Lo veremos en la siguiente diapositiva a ver qué nos muestra. Como solución entonces se plantea mostrar una estratificación, que es el cuadro que se muestra arriba a la derecha. Lo primero es hallamos el acumulado de todos los valores. Entonces, ¿cómo hallamos el acumulado? Simplemente es el primero más el anterior. Entonces 80 más 45 me da 125, 125 más 40 me da 165 y así sucesivamente hasta llegar a 200. Los últimos valores, por ejemplo los que están en rojo, tienen que ser iguales, los que están en azul tienen que ser iguales y los que están en verde tienen que ser iguales. Luego hallo el porcentaje de participación de cada uno. Entonces, ¿cuánto será 80 en la participación total, que es 200? Entonces es 80 dividido 200 por 100, me da que es el 40%, es decir, el 40% de las reclamaciones son hurto, el 22.5% son averías, el 20% son demoras y el 9.5% son los malos tratos. Entonces ya de entrada uno puede ver cuáles son los valores, cuáles son los problemas que generan mayor porcentaje de reclamaciones dentro de los usuarios de centros comerciales. Para completar la tabla lo hago mediante el valor acumulado del porcentaje de participación. Entonces, así como dice el anterior acumulado, simplemente voy sumando el primero más el anterior. Entonces el primer acumulado será 40%, el segundo acumulado será el primero más el segundo, entonces 40 más 22,50 me da 62,5%. Y así sucesivamente. Por último, grafico. Entonces en la gráfica obtengo
el histograma de frecuencias, que es simplemente el valor del hurto, avería, demoras, malos tratos y otros. Pero en el otro eje, miren que tengo dos ejes Y. En un eje Y pongo la cantidad de cada uno de los problemas y en el otro pongo el porcentaje acumulado. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para establecer cuánto es el 80% de los problemas. Recuerden que el diagrama de Pareto se basa en la razón 80-20, es decir, que el 20% de las causas hacen el 80% de los problemas. En este caso, el 80% de los problemas, o alrededor del 82.5% de los problemas, lo hacen tres causas, que son hurto, avería y demoras. Para eso me sirve el diagrama de Pareto, para encontrar que el 80% de las causas, cuáles son las, perdón, que el 80% de los problemas son causados por tales causas. Así podré enfocarme en las causas que de verdad me están afectando la satisfacción del cliente, que para este ejemplo serían tres. Para este ejemplo sería hurto, averías y demoras, porque entre las tres suman aproximadamente el 82.5% de los problemas. Sí, es cierto que yo podría haber sacado esta conclusión de la tabla, pero es por eso, porque la tabla tiene muy poquitas causas. ¿Qué tal que fueran 1000 o 2000 causas? Allí la gráfica sí se fuerte, porque la gráfica me muestra de manera directa y representativa de la razón 80-20. La tormenta de ideas es una herramienta que realmente se usa mucho, no solo a nivel organizacional, sino también a nivel personal, cada vez que necesitamos solucionar un problema o indagar acerca de las causas de un problema. La tormenta de ideas es una herramienta que se utiliza para recolectar información sobre posibles causas de un problema, aprovechando el conocimiento de las personas que conforman el grupo que intenta resolver el problema, ese grupo de trabajo. El éxito, sin duda, de una lluvia de ideas es el respeto hacia las ideas de los demás participantes, hacia las posiciones y posturas de los otros participantes. Para identificar la prioridad de cada idea, de cada causa encontrada del problema, se puede utilizar la técnica del grupo nominal. Esta técnica consiste en lo siguiente: lo primero, cada participante deberá escribir sus ideas respecto a un problema planteado, respecto a una causa planteada, y estas ideas deben ser aceptadas por todas. Las ideas que proponga cualquier participante son aceptadas por todas. Se sugiere que este grupo no solamente sea el grupo que está alrededor del problema, sino que se invite a otras personas para que haya una mayor visión acerca de la mecánica, acerca de la dinámica, y todo el mundo pueda aportar ideas que, por más locas que puedan sonar en algún momento, son ideas perfectamente válidas y que le pueden apuntar el problema. En segundo paso es que cada persona deberá aportar una idea a la vez en el momento de su turno. Todos deben participar al menos con una idea. Un facilitador deberá escribir las ideas en un tablero, en una pizarra, en un computador, lo que sea, y al terminar todos determinan si hay ideas repetidas que se puedan eliminar o si todas las ideas apuntan hacia la solución del problema. Las ideas que no se eliminen, las ideas restantes, se enumerarán y cada participante individualmente deberá seleccionar las tres más importantes. A la más importante la deberá calificar con un valor de 5, luego la menos importante le deberá poner un valor de 1 y aquella idea que esté entre más importante y menos importante le dará un valor de 3. El facilitador al final sumará los resultados y por último la idea con mayor puntaje será la idea que se le dará la mejora o la idea que se estudiará como causa del problema. Esta es la mecánica de la lluvia de ideas. El diagrama causa-efecto, que también es conocido como el diagrama Ishikawa o el diagrama de espina de pescado por su parecido a una espina de pescado, sirve para ilustrar con mucha claridad las diferentes causas que pueden afectar un proceso. Es conocido como el diagrama de espina de pescado y permitirá clasificar e identificar las causas diferentes que pueden atacar un proceso. Por lo general, las causas de un proceso están achacadas a las 6 M's, el concepto de las 6 M's. Las 6 M's son materiales,
mano de obra, máquinas, medio ambiente, medios logísticos y la metodología. Se estima que alguna de esas 6 M son las causantes de todos los problemas. También se pueden clasificar, dependiendo de los pasos del proceso, ayudado con un diagrama de flujo. ¿Cómo construir el diagrama de Ishikawa? Lo primero es que se debe definir el efecto o el problema que se quiere atacar, ojalá sea con una frase corta, para poder meterla dentro del diagrama de espina de pescado. Lo segundo, se deberá proponer las posibles causas que generan el problema. Las 6 M's ayudan mucho, pero también podrán existir otras causas. Lo tercero es que se deben clasificar esas causas. El segundo punto se puede hacer mediante una lluvia de ideas, mediante una tormenta de ideas. Este mecanismo ayuda mucho para que cada participante del grupo pueda opinar sobre qué causa está haciendo el problema. La tercera parte entonces es que se deben agrupar todas esas ideas en grupos, y la cuarta parte es ubicar esas causas dentro de los grandes grupos y por último enumerarlas dentro del diagrama de espina de pescado. Veamos un ejemplo a continuación de cómo se construye. En el ejemplo que tenemos a continuación, proporcionado por la bloguera Paula Rincón, se muestra un problema. El problema son que las camisas que se están fabricando en la fábrica de textiles tienen defectos. Entonces, basados en el asunto de las 6 M's, el grupo de expertos indica que puede estar relacionado con la mano de obra, la máquina, los métodos o los materiales. De acuerdo a una lluvia de ideas salieron todas esas ideas que están aquí, y el grupo de expertos se dedicó a tratar de clasificarlas dentro de esas 4 ideas principales. Así se encontró que por parte de la mano de obra podría ser falta de capacitación, podría ser desmotivación o podría ser falta de entrenamiento o fatiga de los operarios. Por parte de la maquinaria es que la maquinaria está defectuosa, que la cadena está gastada, que las tijeras son pequeñas, que hay falta de mantenimiento. Por parte del material es que hay mala calidad en los hilos, hay mala calidad en los tejidos. Y por parte de los métodos es que el molde es inadecuado y que hay un número excesivo de personas para el corte. Entonces miren cómo una lluvia de ideas se puede acoplar perfectamente con un diagrama Ishikawa. Así, la espina principal, pues de la espina principal salen 4 grandes ideas basadas en las 6 M's, y de estas 6 M salen unas pequeñas espinas que son las que alimentan a la espina grande. El diagrama de dispersión, que es una gráfica de Y versus X, se utiliza para observar si existe una relación entre dos variables. Permite determinar qué tipo de relación existe entre una causa y un efecto. Entonces, el diagrama de dispersión es muy bueno cuando se tienen datos precisos, cuando se tiene información levantada en la organización para determinar si la causa está efectivamente afectando en el efecto final. No sirve como una prueba determinante, desafortunadamente, pero sí determina si existe relación entre las variables. ¿Cómo se construye? Lo primero es que se traza de tal manera que los valores de una variable queden en X y los de otra variable queden en Y. Generalmente la variable de respuesta estará en Y. La variable inicial está en X y el efecto está en Y. Se grafican los datos y se observa la nube de puntos. Cuando la nube de puntos se asemeja a una línea recta, se indica que existe una relación entre las variables. Si el sentido de la pendiente es ascendente, pues se dice que la relación es creciente. Si la pendiente es negativa, es decir, que la línea recta es decreciente, pues se dice que la relación es decreciente. Si la nube de puntos es muy dispersa, significa que no hay relación entre las variables. Veamos entonces el ejemplo que clarifica estos conceptos. El diagrama de dispersión, que es una gráfica de Y. Otro ejemplo de la industria real para ilustrar el punto de los diagramas de dispersión. Hay una planta de producción de alimentos que
tuvo la idea de que la producción, los kilogramos producidos de alimento, estaban en relación con la energía total que consumía la planta. Entonces levantó la información de los kilogramos producidos en cada mes y la energía consumida que llegaba en la factura de servicios públicos cada mes para un año. La idea es que se quiera averiguar si existe una relación entre la energía consumida de la planta y la cantidad de alimentos que se producen. Entonces la tabla que observamos a la derecha es una tabla mes a mes sobre enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre de los kilogramos producidos y la energía consumida. Si fuéramos a tratar de ver dentro de la tabla si existe alguna relación, queda un poco difícil porque hay unos meses en los que aumenta y la energía disminuye, en unos meses que ocurre el efecto contrario. Además, queda muy difícil de observar si aumenta en la misma proporción que disminuye. Para eso se utiliza entonces la gráfica de dispersión que veremos a continuación. Al graficar todos estos puntos ayudados de un procesador de texto, de una hoja de cálculo, encontramos que en el eje Y pusimos la variable respuesta, que es la energía consumida, y en el eje X pusimos la variable de entrada, que era los kilogramos producidos. Los puntos son los azules, la nube de puntos, y efectivamente parecen una línea recta. Cuando agregamos la línea de tendencia, también le pedimos al procesador que nos mostrara la ecuación del gráfico y la correlación R2. Entonces hay varias conclusiones allí. El valor, vemos que la ecuación del gráfico es Y igual 1.7208x más 240.665 y que el valor de correlación R al cuadrado es igual a 0.8482. Ese valor de correlación nos indica qué tan parecido a una línea recta son esos puntos. O sea, el 84% son parecidos a una línea recta, están sobre la línea recta. Para que se considere que entre las dos variables hay relación, ese valor de correlación debe ser valor al 0.7, es decir, al 70%. Cuando supera el 70%, entonces las dos variables tienen relación. Como en este caso es 0.84, efectivamente las dos variables tienen relación una con la otra. ¿Qué clase de variable es? Es ascendente. En la medida en que aumenta los kilogramos producidos, también aumenta la energía consumida. Y eso nos lo da el valor de la pendiente. La pendiente de esta gráfica es 1.7208, es decir, el valor que acompaña la X en la ecuación. Si ese valor es positivo, quiere decir que la pendiente es positiva y quiere decir que la relación es creciente. Por otro lado, el valor que acompaña la Y, que es 240.665, es donde esa curva, donde esa línea recta corta con el eje Y. Es decir, cuando hay 0 kilogramos producidos en esa planta, se están consumiendo como línea base 240.665 kilovatios hora. Ahora hablemos de los gráficos de tendencia. Los gráficos de tendencia son muy parecidos a los gráficos de dispersión, solo que en el eje X no vamos a poner una variable inicial, sino que vamos a poner una variable discreta, como el tiempo puede ser, o un número de ensayos, etcétera. O sea, lo utilizamos cuando esperamos conocer el comportamiento de una variable en un determinado periodo de tiempo o en un determinado número de ensayos. ¿Cómo lo construimos? Lo primero que hacemos es identificar el gráfico con un título de lo que se quiere medir, esto para tener la referencia exacta de lo que estamos haciendo. El segundo paso sería trazar en el eje X, en el eje horizontal, el número de muestras, es decir, la variable discreta, el número de muestras, el tiempo, los ensayos, las semanas, etc. Y en el eje Y, la cantidad de la variable que se quiere controlar o que se le quiere observar la tendencia. Como tercer paso, ubicamos los datos de estos puntos en la gráfica en la medida que se van presentando. Y por último, indicamos si en el gráfico se expresa mejor en una tendencia ascendente o en una tendencia descendente. Veámoslo en un ejemplo a continuación. El ejemplo consiste en estudiar la inflación en el año 2010 en Colombia, comportamiento mes a mes que tuvo durante este año. La tabla entonces nos muestra
el índice porcentual de inflación en los meses de enero, febrero, marzo hasta el mes de diciembre del año 2010. Si observamos la tabla no es capaz de identificarnos si estuvo creciendo, decreciendo bueno, en realidad sí es capaz de mostrarlo, pero no es capaz de mostrarlo a nivel global. No es capaz de mostrarnos durante todo este periodo cómo fue el comportamiento. Para ello, nos podemos ayudar de la gráfica de tendencia que veremos a continuación. Entonces esta que tenemos aquí es la gráfica de tendencia de la inflación mes a mes para el año 2010. En el eje Y vamos a ubicar los puntos correspondientes a cada mes. Y en el eje X vamos a poner la variable discreta, que en este caso será la variable de los meses. Para ayudarnos a clasificar un poquito más y a clarificar los puntos, pues vamos a trazar el promedio. Vamos a observar que habrán unos puntos por encima del promedio y otros puntos por debajo del promedio. Esto nos permitirá sacar algunas conclusiones, es decir, cuáles meses estuvieron por encima del promedio y cuáles otros meses estuvieron por debajo del promedio. Coincidencialmente, los primeros 6 meses hasta el mes de junio estuvo por encima del promedio y por debajo del promedio estuvieron los últimos meses. Esto para los economistas representa un fenómeno particular. Otro fenómeno que se puede observar es que a veces la inflación estuvo a la alza y otras veces estuvo a la baja. Por ejemplo, entre el mes de enero y febrero aumentó, mientras que estuvo a la baja entre los meses de febrero y abril. Luego volvió a subir entre abril y junio, desciende de nuevo desde junio hasta septiembre, incluyendo algunos valores negativos. Esto también entonces infiere el comportamiento de la inflación durante los meses en el año de 2010. La gráfica de tendencia entonces efectivamente, como su nombre lo indica, muestra la tendencia que tienen unos valores en el tiempo o en un número de ensayos o de acuerdo a la variable discreta escogida. Un mecanismo auxiliar para tratar de indagar sobre la causa de los problemas, sobre la causa de las variables, es el 5W2H, que viene de sus siglas en inglés y es una metodología que busca la explicación, que busca ahondar en la profundidad máxima de los problemas, con 7 preguntas básicas. La pregunta ¿qué?, el qué del problema, qué es lo que sucede, el por qué del problema, por qué ha pasado, quién es el responsable o quiénes, dónde ocurre el problema, cuándo ocurre el problema, cómo ocurrió el problema y cuánto costó el problema. ¿Listo? Esta metodología, a través de estas 7 preguntas, se establece que se puede indagar mucho sobre la causa de los problemas. Es una metodología complementaria a las otras, complementaria a la lluvia de ideas, complementaria al diagrama Ishikawa, complementaria incluso a los diagramas de dispersión y a los diagramas de tendencia. Las cartas de control son en realidad una misma gráfica de tendencia a la cual se le ha determinado un límite de control estadístico superior e inferior. Existirá entonces una nube de puntos que están encerradas dentro de un límite superior e inferior que es establecida a través de métodos estadísticos. Uno de los métodos estadísticos más conocidos y principales de las cartas de control es el método Six Sigma. Para indagar un poco sobre este método los invito a consultar en el módulo de gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad y luego a la sesión de Six Sigma. Por ahora entonces diremos que estos límites de control son calculados para un proceso cuyo comportamiento se espera que sea dentro de una distribución normal. La variabilidad esperada podrá ser asignable
o aleatoria, dependiendo de la naturaleza del problema, y se determinará así si está dentro o no está dentro del control estadístico. Veamos un ejemplo que clarifique el concepto. Las cartas de control son en realidad... El ejemplo que se muestra es de un laboratorio de materiales que quiere encontrar una combinación de materiales que tengan el mismo módulo de rigidez que el material original, que vamos a llamar material A. Para ello ha generado un experimento. Ese experimento tiene por obligación utilizar un material que vamos a llamar el material B durante la formulación. Entonces, del cuadro que se encuentra a la derecha vemos que el material A tiene un módulo de rigidez de 1652.73 megapascales. El primer experimento fue tener 80% A y 20% B, lo cual arrojaba un módulo de 1564.68. El tercer experimento consiste en tener una mezcla de material 60% A y 40% B, lo cual nos arroja un módulo de 2232.32. Luego tenemos una mezcla de 20% B, 20% C y el restante en porcentaje A, y nos arroja un módulo de 1019.99. Cabe anotar que los materiales A, B, C, D, E y F son materiales diferentes. El cuarto experimento consiste en tener 20% B, 2% D y el restante del material A para un módulo de 1122. El penúltimo experimento contiene 8% E, 20% C, 20% B y el restante en porcentaje de A, y nos arroja un módulo de 1497.44. Y el último material es 20% B, 20% F y el restante en A para un módulo de 1314.32. Una anotación importante es que cuando se midió el módulo del material A, se midió dos veces. La primera vez arrojó 2111.77 y la segunda vez fue 1193.75. Por tanto, para establecer el módulo del material A se tomó el promedio de estas dos mediciones, lo cual arroja que es 1652.73, como se muestra en la tabla al principio donde dice material A. Veamos la solución del problema. Para solucionar el problema se siguen los mismos pasos que se tuvieron en cuenta en la solución del ejercicio de la gráfica de tendencia. Se construye una gráfica cuyo eje X es la variable discreta, en este caso los ensayos realizados en los materiales, y en el eje Y se construye con la variable de respuesta, en este caso el módulo. Se ponen los puntos de acuerdo al valor de cada módulo para los ensayos A más 20% B, A más 40% B y así sucesivamente hasta el último ensayo. Este gráfico tiene una particularidad y es que tiene dos líneas más, tiene un límite superior y un límite inferior. El límite superior es la línea negra horizontal que va por encima de la que está más arriba, cercana a los 2000 megapascales en el módulo. Y el límite inferior es la línea horizontal negra que está en la parte más abajo, cercana a los 1400 megapascales en el módulo. Estos dos límites encierran un área que es el área que está dentro del control estadístico. ¿Cómo se construyeron esos límites? Ese límite, el límite superior, se construye sumándole al promedio una vez la desviación estándar del proceso. ¿Y cómo se halló la desviación estándar? Se halla mediante los dos puntos de la medición de A que veíamos en la diapositiva pasada. Recordemos la fórmula de la desviación estándar para poder hallar una desviación estándar. Y el límite inferior se construye restándole al promedio una vez la desviación estándar, que igualmente fue hallada con los valores de las dos mediciones del material A. Así encontramos el área que encierra el control estadístico. En esa forma, los ensayos, el material número 3, 4 y 5 están fuera del control estadístico y por tanto se deben descartar. Es decir, el material A más 40% B, el material A más 20% B más 20% C y el material A más 20% B más 2% D
deberán ser descartados por estar fuera del límite estadístico, mientras que el resto de materiales está claro por dentro del límite estadístico, es decir, los puntos están dentro del área de control estadístico que está encerrada por el límite superior y por el límite inferior.